Diwali, the Festival of Lights, is a vibrant and colorful celebration that marks the victory of light over darkness and good over evil. We invite you to celebrate Diwali with a drive through 2.5 miles of sparkling lights at the Bull Run Festival of Lights in Centerville, Virginia. The Bull Run Festival of Lights is open November 10th through January 7th. Save time and money by purchasing a ticket online at bullrunfestivaloflights.com. That's bullrunfestivaloflights.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lisbeth Rivera y eres totalmente bienvenido a Sala Adentro Podcast, donde hablaremos sobre crecimiento personal, espiritualidad, programación neurolingüística y una pizca de ley de atracción. En este episodio quiero hablarles acerca de la ley del espejo. Es importante entender este asunto en nuestro crecimiento personal porque nos permite estar más conscientes de nuestro entorno y también de cómo nosotros estamos evolucionando. La ley del espejo es como un termómetro de cómo nosotros estamos trabajando o avanzando en nuestro camino espiritual. Y quiero comentarles esto porque pues yo estoy viviendo una experiencia muy retadora porque no estoy segura si lo que estoy experimentando ahora me va a llevar a algo que realmente quiero porque estoy dudando mucho de participar en esto, pero una parte, un 50% de mí dice hazlo porque hay algo que tienes que aprender en esta experiencia y otro 50% me dice ya no es necesario. Entonces quiero contarles esto de forma abierta porque quiero ser muy sincera con todo lo que está sucediendo y no perder la esencia de este podcast, ya que este podcast ha sido creado para que yo pueda hacer catarsis principalmente, y si en algún momento esta información, este contenido le hace bien a otra persona, le suma a otra persona para poder entender sobre su propia experiencia, sobre su propio camino en esta tierra, pues genial, estamos aquí para compartir todo lo que podamos aprender. Hace poco volví a participar sobre algunas actividades en una asociación en la cual yo había participado hace mucho tiempo. Y pues no reniego de mi pasado, creo que todo lo que he vivido ha sido perfecto para mi propio crecimiento personal. Obviamente, mientras experimentaba algunas cosas no las entendía y después analizando por qué había experimentado cosas incómodas y luego entender que todo fue para mi propio crecimiento, para mi propio alimento espiritual, es algo que me llena totalmente de gratitud. Y lo que les quiero comentar es que pues no quiero entrar mucho en detalles por ahora. La asociación en la que yo participaba influyó mucho en mi conocimiento espiritual. Por eso no me arrepiento en absoluto de haber participado en ese lugar durante muchos años de mi vida. Años en los que aprendí y absorbí mucho conocimiento acerca de crecimiento personal y espiritualidad, pero desde un punto de vista un poco más cerrado, pero aún así me permitió crecer mucho. Sin embargo, cuando yo empiezo a descubrir mi camino por mi propia cuenta, empiezo a experimentar cosas por mi propia cuenta, empiezo a investigar todo por mi propia cuenta, todo lo que estoy aprendiendo ahora, me siento muy cómoda y feliz. Hay una parte en mí que desea volver a experimentar toda esta emoción que viví durante esos años de mi vida, pero otra parte de mí me dice, esta situación ya no te representa, entonces no debería ser no creo que sea saludable volver a participar. Entonces es un gran reto, siento que estoy por aprender algo, siento que estoy por desbloquear algo que todavía me quedo ahí, tal cual Gollum con el anillo, algo así creo. Súper obsesionada a lo que quiero llegar, porque hay muchas cosas que siento que voy a aprender ahí, pero hay algo que he desbloqueado ahora, que fue en la puerta de la experiencia. Cuando llegué, habían muchas personas que ya me conocían de años, y que usualmente cuando uno regresa a este lugar, cuando uno vuelve a participar de este lugar, por lo general todo el mundo se emociona, como que volvamos a hacer cosas juntos e intentan de que tú te sientas bienvenido de nuevo en este espacio. Sin embargo, había personas en las que voy a aclarar esto, yo creía o yo interpreté que no estaban como sintiéndose de forma agradable, como que no les agradaba mi presencia. Entonces dije,
¿qué es lo que está pasando acá? Ya no quiero venir acá. Uno, porque yo estaba interpretando la situación de tal forma que a mí me incomodara. A mí nadie me hizo daño, a mí nadie me trató mal. O sea, simplemente la indiferencia empezó a hacer cosas en mi cabeza, a crear un montón de cosas que me generaban emociones displacenteras y me confundían demasiado. Entonces yo decía, si yo he venido aquí después de muchos años de trabajar conmigo misma, de trabajar con mi ego, ahora, obviamente, este es un camino infinito, pero hasta dónde he llegado en todos los años que he pasado, que he trabajado, al menos podría, no sé, tolerar, administrar o gestionar algo en mí. Sin embargo, me di cuenta que no, que por dentro de mí generaba pensamientos y obviamente esto desencadenaba emociones que no iban acorde a la situación, ¿no? En la que todo debería ser paz y amor. Y dije, pucha, entonces mejor ya no vengo porque creo que esto no me está haciendo bien. Pero había una parte de mí, como les estoy diciendo, en ese momento había una parte de mí que decía, tienes que seguir intentándolo, solo inténtalo, no tienes nada que perder. Hasta ahorita sigo pensando así. Entonces, ok, voy a intentarlo hasta que me di cuenta de esto. Y gracias al universo que me permitió abrirme a esto y entender que como es adentro, es afuera. Y ya seguramente hemos escuchado de esta frase en muchos lugares, pero es muy cierto, como es adentro, es afuera. Entonces empecé a indagar y dije, a mí nadie me ha hecho daño, como que nadie me ha rechazado, nadie ha sido irrespetuoso conmigo. ¿Por qué yo estoy pensando así? ¿Por qué yo me imagino estas cosas? Entonces, yo solamente estaba proyectando todo lo que no estaba conforme dentro de mí, conmigo misma, en otros. Y ese es el juego macabro de nuestro ego, que para quitarnos la responsabilidad, deshacernos de la responsabilidad, ponemos esto en manos de otros y entonces para limpiarnos de esto decimos, pues me miran así o por culpa de ellos yo me siento así. Y no, en mi caso, aunque no me habían tratado mal directamente, yo estaba malinterpretando las cosas y era continuo. Llegó un punto hasta en el que me puse a llorar y mi cuerpo empezó a sentirse enfermo por tanta negatividad que había en mi mente, en mis pensamientos. Y dije, pues yo estoy proyectando algo bien feo ahorita. Aunque esté sucediendo solo dentro de mí y nadie lo sepa, obviamente estoy proyectando algo de mí en cuerpos de otros, en presencia de otros, pero al fin y al cabo es mi propio reto, es mi propio contenido mental. Es un gran reto, porque puedo elegir siempre a personas con las que quiero estar y con las que no quiero estar, pues ya me deshago de la situación, pero hay un objetivo dentro de todo esto, que es obviamente desbloquear algunas creencias limitantes y aprender algo y todo, pero sentí que sobre este asunto del espejo se aplicó en mí ahora y es algo que me llama mucho la atención y que tengo que seguir trabajando, porque ¿qué es lo que yo he estado rechazando de mí? ¿Qué es lo que yo he estado viendo mal en mí? Aplicar todas estas frases de tú y yo somos uno, tú eres yo soy tú, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. O sea, todo esto es vital para lograr nuestra paz. Hasta ahora ha habido algunos encuentros con estas personas después de haber hecho esta reflexión y viéndolo desde el punto de, pues no son ellos, sino es mi reflejo que yo o mi ego quiere ver en ellos. Cuando soy un poco más consciente sobre esta situación, todo cambia, todo absolutamente cambia y empiezas a transmitir esta energía tan bonita dentro de ti que se comparte y se multiplica. Y yo sé que siempre repito esto, es al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces yo entré en ese punto de conciencia en el que digo, pucha, yo estoy reflejando mi mierda en otros. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo que quiero ¿qué es lo que yo estoy viendo en otros que probablemente estoy rechazando de mí? Entonces, estoy entrando en ese chip de conciencia y estoy transformando la situación dentro de mí. Estoy aceptando mi sombra y al aceptar mi sombra puedo llevar todo esto en un estado
súper más tranquilo y más amoroso, y esta emoción displacentera ya no necesita manifestarse porque ya no hay conflicto. Recordemos que las emociones vienen para protegernos, ayudarnos a gestionar ciertas situaciones. En este caso, supongamos que me haya dado cólera, mi conflicto era que otras personas me hagan sentir mal, algo súper egocéntrico, pensar solo en mí cuando probablemente las otras personas ni tengan tiempo de pensar en mí, sino en su propia situación. Entonces me hizo entender de que no había necesidad de generar esa emoción porque yo ya estaba en ese mindset de autocomprensión para llegar a la autocompasión. Y wow, o sea, siento que sí. Imagínense que solamente esta pequeña experiencia en la puerta de todo lo que estoy experimentando ahora me haya ayudado a de nuevo desbloquear este asunto del espejo. Y sí, eso quería hablarles en este podcast. No sé si voy a grabar todo lo que estoy preparando en un solo podcast o lo voy a hacer en 2 partes, porque yo sí o sí estaba preparando el tema de la ley del espejo, ya que tengo una invitada especial, pero se me vino toda esta experiencia durante esta semana y obviamente este podcast ha sido para que yo pueda como que reflexionar y dejar grabado, dejar aquí en la tierra todo este conocimiento que he tenido para mi cuerpo, para mi propio crecimiento personal. Y como les dije al principio, si les sirve a otros, pues súper chévere. Y sí, o sea, me di cuenta de que esta situación ya la había experimentado antes. La estoy volviendo a experimentar, y aunque nosotros hayamos entendido sobre la ley de alguna ley espiritual, alguna ley universal, va a tener que repetirse en forma de ejercicio espiritual para que nosotros podamos mantener nuestro conocimiento a flote y podamos mantenernos ejercitados, bien saludables espiritualmente. Agradezco mucho al universo que me haya permitido retomar esta situación. Quizás la he manejado con más facilidad porque aquí voy a lo que quería mencionar acerca de entender que todos somos uno y comprender que el otro y yo solamente somos espejos y que no necesariamente estoy renegando contra el otro, sino que puedo estar renegando contra mi propia mierda que quiero pues ponerla en la cara del otro para pensar que no soy yo. Ya me pasó. Hace 2 años aproximadamente, yo quería contarles esta experiencia en este podcast. Bueno, había preparado este episodio con un ejemplo súper genial de Mahoma que también me hizo mucho reflexionar sobre esta situación, ya que no siempre vamos a caerle bien a todo el mundo. Supongamos que más allá de esa transformación de emociones, de pensamiento que pude aplicar en la experiencia que les acabo de contar, supongamos que no sea necesaria. Hay una historia que también ayuda a reflexionar mucho sobre esto. Y la historia es que un día Mahoma va a una ciudad a dar charla. Y en esta ciudad, cuando llega, uno de los ciudadanos le dice: wow, maestro, qué bueno que ha venido acá, que todo el mundo está muy emocionado por escucharlo, que todos estamos muy ansiosos por conocer más de usted, de sus experiencias, de lo que tiene para ayudarnos a reflexionar y todo esto, ¿no? Entonces Mahoma dice: ya, genial, me parece muy bien lo que están pensando. Qué bueno, se alegra mucho. Pasa el tiempo y se va a otra ciudad, y en la otra ciudad, el ciudadano de esa ciudad le dice: uy, no, ¿que a dónde has venido? Las personas aquí te detestan, no eres bien recibido, no están de acuerdo con lo que tú dices, no están de acuerdo con lo que tú haces. Y Mahoma responde: pues está bien, todo está perfectamente bien, me parece muy bien lo que ustedes están pensando. Y Mahoma no se hace problema con esto. Entonces uno de sus estudiantes le dice: pero maestro, ¿qué fue? O sea, en ambas ciudades que no tienen, en estas 2 ciudades que no tienen el mismo pensamiento, no lo reciben de igual forma, pero usted le ha dicho a ellos que está bien cómo piensan, está bien qué concepto tienen acerca de usted, qué es lo que sucede. Y Mahoma le dice que eso no tenía que tomárselo personal, que ambos están bien, porque al fin y al cabo ambos están hablando sobre sus proyecciones y probablemente tengan razón como no la tengan, pero es parte del camino. A algunos sí les vamos a caer genial y van a estar de acuerdo a nosotros y van a resonar con nosotros, y a otros probablemente no les interese, y si pues les jode,
ya, ese es otro asunto más personal de ellos, ¿no? Sí me dejo entender. Es así como este podcast. Yo sé que probablemente no sea del agrado de todo el mundo y algunos crean que de verdad estoy hablando pastruladas y que estoy vendiendo mierda. Pero a otra gente seguro dice, oye, yo también estaba experimentando eso y yo también creo que esta es la forma que pueda manejar esta situación o le estoy brindando una idea de transformar algo. Y genial, ¿no? Hay de todo para todos y no pasa nada. Entonces, eso también me ayudó a mantenerme súper chévere cuando pensé que le caía mal a cierto grupo de gente. Pero bueno, ya como lo mencioné, no era el caso, sino había algo dentro de mi cabecita que ya estoy transformando, que estoy practicando eso. Así que por ese lado estoy contenta. Y sí, que estaba hablándole sobre esta historia porque era la introducción a la anécdota que quiero contarles. Y es que años atrás yo trabajé en una cafetería como barista y en este lugar conocía muchas personas, todos de más o menos mi misma edad. Teníamos más o menos el mismo rango de edad. Entonces, pucha, yo pensé que todo iba a ser súper chévere, súper cool, pero no fue así. Al final sí, fue de puta madre, pero en el proceso hubo cosas incómodas que después ya me di cuenta de que fueron totalmente necesarias, no solo para mi crecimiento, sino también para el crecimiento de una de las personitas con las cuales al final nos dimos cuenta que éramos espejo. Entonces, con esta personita pude entender todas las cosas que venía arrastrando detrás de mí. Yo personalmente me considero una persona muy ordenada, obsesionada con la limpieza. Actualmente ya estoy relajada, pero antes era mucho más estricta. Todo tenía que estar completamente ordenado al milímetro, impecable. Si no olía a cloro, para mí no estaba limpio. Todo lo limpiaba con agua caliente, con lejía. Y yo sé, esto está bien, pero yo era muy estricta y muy extrema en esto, que no toleraba nada de errores. Según mi mente, según mi criterio, en ese momento, si había algo que no era según lo que yo creía que se tenía que hacer, era un gravísimo error. Bueno, así de jodida era, más jodida era antes. Entonces, aparece otra compañera nueva que es igual de activa en la limpieza como yo. Y pues podríamos pensar que todo va a salir muy bien, todo. Pero creo yo, había algunas cosas en las cuales nos costaba aceptar una de la otra. Que en mi caso me costaba aceptar o creer que ella podía ser mejor que yo. Actualmente creo que nadie es mejor que nadie y nadie es inferior a nadie. Todos somos iguales con nuestros propios procesos y ritmos, pero en ese momento me costaba mucho tolerar que ella como que opinara cosas diferentes a mí y yo no quería aceptarlo. Y pues si mal no recuerdo, ella tampoco aceptaba mis opiniones, si es que discrepábamos o no, y habían cosas que no nos llevábamos muy bien en absoluto y a veces nos poníamos en modo infantil, y esto sí es muy real porque todo esto venía de muchas situaciones en nuestra infancia. Yo viví en caos y me da todavía un poco del ala decirlo porque pues mis padres siempre cuidaban mucho de mí y todo, pero como ellos se esforzaban mucho en el trabajo, en hacer todo a la perfección para mantenernos, pero dentro de casa había mucho, como que no tenía un espacio personal y casi todo mi espacio lo compartía con mis padres. Entonces siempre anhelaba mi propio espacio. Pero como no podía sobresalir del resto, no tenía voz ni voto, todo esto lo mal gestioné y empecé a experimentarlo de grande. Entonces quería que, ya que yo de grande ya podía tener cierto voz y voto de obtener mis cosas, de ordenar mis cosas, ser completamente estricta como yo quería, no permitía al resto opinar sobre lo que yo hacía o querer hacer algo diferente a lo que yo creía que estaba bien hecho o que debería hacerse. Entonces aparece esta personita que al parecer coincidíamos en muchas habilidades, pero de alguna u otra forma era extraño
que discrepáramos casi siempre y nos lleváramos muy mal. A veces ni hablábamos, a veces nos mirábamos mal y era bien complicado. Hasta llegó a nuestros superiores. Me acuerdo que hasta una sola vez nuestros superiores hicieron solamente con nuestra tienda una reunión para decir, ustedes son la única tienda que se llevan mal, ¿qué está sucediendo aquí? Y pues yo no era nada flexible tampoco. Poco a poco empecé a tratar de analizar qué estaba sucediendo porque ya me estaba cansando de mi propia actitud también. Y un día dije, bueno, voy a dejar de lado mi ego, voy a dejar de lado mi propia mierda, voy a dejar de lado todo, porque esto también estaba jodiendo a otras personas, mi actitud. O sea, si yo veía que algo estaba mal hecho, era capaz de hacer un berrinche, así de los que hablan como loquita, diciendo, pucha, pero no es posible que esto esté así, sin decírselo directamente a alguien, ¿no? Sino hablar en voz alta y decir, ¿cómo es posible que esto esté en este lugar cuando debería estar en otro lugar? Por decir un ejemplo. Y la gente solamente escuchaba como dando un comentario al aire, ¿no? Pero obviamente de muy, muy mala gana lo hacía. Entonces, esas cosas, obviamente en mi caso eran muy infantiles y gracias a entender que el resto era que el resto era un espejo para mí, que lo que me jodía supuestamente del resto era lo que me jodía de mí, pude darme cuenta de lo hermoso que es soltar tu propio ego, tu propio miedo a ser juzgado, tu propio miedo a no ser aceptado o a que tu espacio no sea respetado, tu propio miedo a ser flexible, tu propio egoísmo de no querer compartir tu espacio o tus ideas o tu confort. Lo más loco de todo, durante muchos meses yo no sabía cómo utilizar la impresora de esta tienda. Y ya ustedes pueden decir, ay Liz, ¿pero qué fue? O sea, es una impresora, pero no, o sea, esta impresora tenía un programa especial que un compañerito lo había creado, lo había descargado o lo había instalado, no sé. Yo, por egoísta o por niña o por infantil en ese momento, dije, yo todo lo voy a hacer tomando fotografías, no voy a imprimir nada. Y había pasado mucho tiempo, creo que más de un año, en el que yo no sabía utilizar la impresora. Entonces, no sabía utilizar este programita externo porque simplemente no quería parecer que necesitara de otros. Sí, así de cerrada era. Entonces, un día dije, pucha, pero sería chévere, ¿no? Escanear, imprimir, porque se ve mucho más pro que hacerlo todo por mi cuenta y me demoro más, ¿no? Entonces, le pregunto a esta chica, oye, una consulta, ¿me podrías enseñar a utilizar esto? Y ella me dice, claro que sí. Y yo experimenté soltar mi ego, dejar a mi ego sentadito ahí un ratito diciendo, ya basta de tanto control, ya basta de tanta protección. Vamos a ver qué sucede si es que hago esto. Y si me equivoqué, pues ya, no pasa nada. Bueno, la persona de la que le hablo se llama Alessandra. Y le digo a Alessandra, Ale, disculpa, ¿me puedes enseñar a utilizar la impresora, por favor? Y ella de lo más linda y de lo más tranquila. Y también creo que ayudó mucho el tema del tono de voz, porque se lo dije como que súper en son familiar, en son amical, que me dijo, claro, terminando el turno, para el cierre te enseño todo lo que tienes que hacer en la impresora. Y aprendí como tal niñita y wow, fue genial. Fue genial, o sea, desde ese momento en el que dije, ya, ni más voy a utilizar mis miedos, voy a ver qué sucede saliendo de esta zona de confort. Y gané una súper amiga, además que después de eso empezamos a charlar más y nos abrimos completamente para hablar sobre todo lo que estaba pasando en nuestra cabeza. Entonces, tanto ella como yo llegamos a la conclusión de que éramos espejos, porque ella también tiene un testimonio, así como yo les he comentado de todo lo que yo estaba tratando de ocultar en mí, todo mi egocentrismo, todo mi egoísmo. Ella también me comentó, porque ya a los días o al mes, no recuerdo ya muy bien cómo sucedió, ella renuncia y pues fue como que no, porque justo cuando nos estábamos llevando mejor,
ella renuncia y en ese último día, como nunca, imagínate, con la chica con la que me llevaba Quaker todo el turno, el último día las dos salimos del trabajo y nos fuimos a tomar un par de chelitas y conversar súper rico sobre la vida, sobre lo bonito que fue conocernos para entender y desbloquear quizás esto limitante de nuestro ego para poder ser más funcionales con la sociedad, para poder abrirnos a nuevas experiencias. Y ella, creo que incluso fue de boca de ella que dijo, somos espejo. Y wow, fue hermosa esa conversación. Y le dije, incluso creo que fue en esos días en los que yo recién estaba creando el podcast. Y le dije, voy a crear un podcast, o estoy creando un podcast, porque no, si lo estaba creando probablemente no tenía ni más de 3 capítulos. Entonces le dije, yo quiero que tú estés en mi podcast. Y sí, eso se va a manifestar ahora. Ha pasado un año. Literal, un año de esta conversación y ahora se manifiesta. Y sí, como les dije, voy a dejar mejor la conversación que tengo con ella para el siguiente episodio de la próxima semana. Y sí, la voy a invitar al podcast y vamos a ver qué más sale. Ojalá salga cosas más lindas de todo esto, ¿no? Yo en serio estoy muy emocionada y no voy a mentir, también estoy muy nerviosa por todo lo que podamos volver a conversar sobre lo que sucedió. Quizás incluso hay más cosas que ni recuerdo. Pero sí, gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero que haya servido de algo mis experiencias con el asunto de la ley del espejo. Y estamos escuchándonos pronto. Nos vemos.